Muy buenos días a todos, estimados estudiantes centroamericanos y público en general. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Banco Centroamericano de Integración, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, celebrarán su primera sesión en el 2022. Conferencia virtual Balance del Comercio Regional Centroamérica 2021 y Perspectivas 2022, impartidas por el doctor Abelardo Medina Bermejo. Quisiera darles una calurosa bienvenida a nuestra primera conferencia y agradecer a nuestro experto por nuestra invitación al evento. En nombre del doctor Rudolf Toisen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer Guatemala, Honduras y El Salvador, y la magistra Desiree García, directora ejecutiva de SIECA, les damos la más cordial bienvenida. Leeré una pequeña reseña del expositor. Es encargado del área de análisis macrofiscal del ICEFI, es economista guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado en tributación de la Universidad Galileo y maestría en finanzas de la Universidad Rafael Andívar. También dispone de especializaciones en política y técnica tributaria, estimaciones tributarias y aspectos internacionales de las administraciones tributarias con énfasis en precios de transferencia. Laboró durante 14 años en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT en Guatemala, en los cargos de Intendente de Recaudación y Gestión, Intendente de Coordinación de Operaciones e Intendente de Fiscalización. Al final de su ejercicio en esa entidad, ocupó el puesto de Superintendente interino. También ocupó el puesto de Director de la carrera de Economía de la Universidad Rafael Andívar y Coordinador del Programa de Estudios Superiores en Economía de Banca Central, patrocinado por el Vanguard SEMLA URL. Sin más que agregar, brindo la palabra al expositor para su disertación. Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto acompañarlos. Realmente cuando uno está haciendo este tipo de conferencias todavía no tiene la costumbre de no tener al público presente, pero haremos nuestro mejor esfuerzo por llevarles un poco de las discusiones que a lo largo de nuestra vida profesional en materia de comercio internacional estamos teniendo, tanto su servidor como en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Antes que nada, vamos a compartir una pequeña presentación que hemos preparado para el efecto. Debemos reconocer que cuando los colegas de SIECA nos contactaron y nos platicaron sobre la posibilidad de platicar un poco sobre el balance del comercio internacional en la región centroamericana en el año 2021 y sus perspectivas para el año 2022, lo primero que se antoja es la discusión en torno a que debido al plazo que ha ocurrido hasta la fecha, todavía no hay suficiente información para tener un análisis completo. Sin embargo, haremos nuestro mejor esfuerzo y por eso es de que la presentación, más que un intento de platicar sobre lo que sucedió el año pasado y en el año 2022, sus perspectivas, platicaremos sobre algunas lecciones sobre el comercio internacional centroamericano. El primer punto que debemos comentar es que en términos generales, cuando nosotros hablamos del comercio internacional centroamericano, que ustedes lo pueden observar en la diapositiva que tenemos, tanto las exportaciones con la línea naranja y las importaciones con la línea gris, ustedes se van a dar cuenta que en términos generales, el comercio internacional centroamericano responde al comportamiento del comercio internacional mundial. Eso quiere decir que de alguna forma el grado de inserción que tiene Centroamérica con el resto del mundo hace que lo que suceda en la región sea una respuesta a lo que está sucediendo en el resto del mundo. De esa manera, ustedes pueden observar, conforme lo pueden observar en la trayectoria, vamos a poner aquí, que por ejemplo, en la crisis del año 2009, que tenemos por acá, cayó el comercio mundial y también cayeron en los valores de las importaciones y las exportaciones de la región centroamericana. Lo mismo pasó aproximadamente en el periodo de 2015 y también lo mismo aconteció en el año 2020. Entonces, los resultados extraordinarios, que sí fueron extraordinarios, por supuesto, observados en el año 2021, fueron primariamente un efecto del rebote económico que se dio a nivel internacional.
Como ustedes pueden observar, de acuerdo a las primeras estimaciones de Forbes, el comercio internacional en términos generales creció aproximadamente 25%, muy similar a lo que se observó en la región centroamericana, tanto a nivel de exportaciones como de importaciones. Por supuesto, eso quiere decir que atendiendo a ese rebote que se dio como consecuencia de la comparación contra la caída extraordinaria producto de la crisis sanitaria en el año 2020, que para el año 2022 todas las perspectivas giran en torno a una normativa, a una relativa normalización del comercio internacional. Entonces, estamos hablando que la mayor parte de países centroamericanos están esperando un crecimiento de sus importaciones y exportaciones en torno al 5 al 10% con respecto al año 2021, muy similar a lo que se ha observado en forma histórica. El comercio internacional, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Organización Mundial de Comercio, se estaría ubicando en un crecimiento de 5.4%, lo que de alguna forma arrastra el comercio centroamericano. Esto es muy interesante lo que estamos observando porque los crecimientos extraordinarios observados en el año 2021 y todavía los que se están esperando en el año 2022 se observan a pesar de la gran crisis que hubo de contenedores en el año 2021 y que todavía nos afecta y en algunos países seguirá afectando hasta el año 2023. Esta crisis que es relativamente fácil de explicar porque en el año 2020 la disminución de la demanda provocó que los empresarios primariamente utilizaran los inventarios que tenían. Consecuentemente, en el año 2021, los aumentos de la demanda no solo fueron para satisfacer el consumo, sino también para tratar de compensar los inventarios que habían utilizado en el año anterior. Consecuentemente, estamos observando ese incremento extraordinario que de alguna forma está reportando un incremento en los costos de los contenedores, del transporte, del flete, pero también una disminución de la velocidad con que se atiende. Cuando ya analizamos el caso centroamericano en términos generales, nos damos cuenta que todos los países de la región, hablemos primero de las exportaciones, tuvieron rendimientos extraordinarios en el año 2021. Ustedes pueden observar que el país que reportó una tasa de crecimiento más significativa en sus exportaciones fue Panamá, que de acuerdo a el Instituto de Estadística de allá, tuvo un crecimiento de 52%. Por supuesto, esto fue luego de una caída dramática del 16.2% que tuvo en el año 2020. Lo mismo sucede con otros países como El Salvador, que tuvieron un crecimiento extraordinario de 31%, pero luego de una caída del 15%. Entonces, lo que estamos observando es que prácticamente todos los países de la región lo que están manifestando es un comportamiento en el sentido de que tenemos una caída que fue observada en 2020, una recuperación por encima de lo normal en 2021 y luego una disminución de la velocidad para el año 2022 y en adelante, y que es simplemente como resultado del comportamiento del flujo normal del comercio internacional. Lo mismo sucede con las importaciones. Ustedes pueden observar que todos los países tuvieron básicamente caídas de las importaciones en el año 2020, simplemente como consecuencia de los periodos de confinamiento asociados a la crisis sanitaria y altos comportamientos de incremento en las importaciones en el año 2021. Aparte de la crisis sanitaria, debemos reconocer un elemento colateral. Algunos de los precios de los commodities, especialmente el de los combustibles, tuvieron alguna fluctuación. Por ejemplo, en el año 2020, si ustedes se recuerdan, el precio internacional de los combustibles incluso llegó a reportar en algunos meses precios por debajo de cero. Por supuesto, ninguno iba a pagar porque dieran el combustible, ¿verdad? Pero así es como se estuvo comportando en el mercado internacional. Pero en el año 2021, cuando ya se empezó a recuperar el comercio, el combustible subió de precio mucho con respecto al año anterior. Y eso quiere decir simplemente que estamos comparando dos situaciones diferentes. ¿Qué es lo que estamos observando de alguna manera? Que simplemente el efecto extraordinario en el crecimiento del comercio internacional en el 2021 es producto del rebote de la actividad económica, la recuperación de la normalidad en términos del comercio internacional, la recuperación muy importante de los inventarios que tenían los empresarios y, por supuesto, muy importantemente, la normalización
relativa de la situación económica. Cuando hablamos de esta situación, uno diría, bueno, entonces lo que quiere decir es que ya a partir de este año, 2022 y más para allá, uno esperaría que el comercio internacional centroamericano más o menos recuperara la normalidad que tiene. Y es así. Sin embargo, platiquemos algunos aspectos de esa normalidad y que de alguna forma nos debe dejar claro. O sea, la primera lección que podemos aprender rápidamente de este curso es, uno, sí, el comercio internacional tuvo un comportamiento extraordinario en el 2021 como consecuencia de las caídas de 2020, pero recuperará su normalidad a partir del año 2022. No exactamente igual en todos los países, porque es normal de que los países tenemos estructuras diferentes. Una segunda lección del comercio internacional centroamericano es de que el comercio intrarregional no es tan importante como debiera ser. Si ustedes se dan cuenta, en las exportaciones, esta es información que suministra SIECA y que de alguna forma la puede consultar cualquiera, ustedes se pueden dar cuenta que del total de las exportaciones que realizan los países centroamericanos, aproximadamente el 30% la destinaban hacia países centroamericanos en 2017, perdón, pero ese porcentaje ha ido disminuyendo hasta que en el año 2021 ya solo fue 28.3%. Lo que quiere decir de alguna forma, interesantemente, que las exportaciones han estado disminuyendo su peso relativo en el área centroamericana y por contrario, censo están aumentando su peso relativo hacia el resto del mundo. En el cuanto a las importaciones, nos damos cuenta que en esencia, con una pequeña variación, han mantenido más o menos el mismo nivel. No tienen una tendencia, pero más o menos siguen manteniendo alrededor del 15, 14 y medio y 15.5%. Lo que quiere decir de que de alguna forma el volumen de las importaciones que está creciendo se reparte razonablemente bien entre los importadores que proceden, las importaciones que proceden del resto del mundo y de Centroamérica. Otra lección muy importante en la región centroamericana es que más de la mitad de los productos que se venden son productos que derivan de alimentos o de la exportación de ropa y textiles. Ustedes pueden observar que para el periodo 2019, ¿por qué selecciona 2019? Porque es el último año que podemos platicar que es razonablemente normal en la serie. No utilice datos de 2020, de 2021 porque están alterados por la crisis. Entonces, cuando hablamos de 2019 y hacia atrás, más o menos entre el 51 y 52% de las exportaciones son productos que están relacionados con los alimentos y con los textiles. Lo anterior es particularmente interesante porque si bien es cierto, y si uno hace una medición a través del índice de Hirschman y Herfindahl, se ha logrado una cierta diferenciación de productos, todavía hay un alto porcentaje de concentración en este tipo de productos, que como observaremos posteriormente tienen una desventaja, que estos productos, ambos, tanto los alimentos como la ropa de textiles, están sujetos a precios internacionales en los mercados por la oferta que hay de muchos otros países y consecuentemente su capacidad de competencia con el resto del mundo, pero además de mantenimiento en el mercado dependen del nivel de pago de bajos salarios y por supuesto de los tratamientos tributarios preferenciales. Eso quiere decir que básicamente lo que hemos estado observando es que en la región estamos preservando estructuras de exportación que dependen primariamente del pago de bajos salarios y por supuesto del ofrecimiento de incentivos tributarios. No necesariamente significa que estemos generando más empleos, no necesariamente significa que estemos ofreciendo empleos de mayor calidad. Este elemento que acabo de mencionar se puede reflejar fácilmente cuando analizamos el porcentaje de productos exportados como porcentaje de las exportaciones que tienen origen en el ámbito primario. Y si bien es cierto, hay países como El Salvador, como pueden ustedes notar, y como Panamá, que han logrado una diferenciación relativamente rápida, hay países todavía como Honduras, como ustedes lo pueden observar, como Guatemala, que la mayor parte, también Nicaragua, que la mayor parte de sus exportaciones devienen del sector primario. Y debemos reconocer que es agradable saber de que explotamos las ventajas de esta tierra centroamericana que prácticamente nos permite producir, cultivar cualquier cosa.
Sin embargo, el problema con estos productos es que están sujetos a mercados internacionales, están sujetos a la posibilidad de crisis causadas por algún conflicto ambiental, pero también que dependen de algunos tratamientos especiales en materia salarial. ¿Hacia dónde destinamos primariamente nuestras exportaciones? No es ningún secreto, siempre se ha dicho que es hacia Estados Unidos de Centroamérica el principal destino de las exportaciones centroamericanas. Sin embargo, es muy interesante notar que el segundo destino en el año 2019 fue Centroamérica, prácticamente al mismo nivel de Estados Unidos. Y de acuerdo a información de CIECA, el tercer destino serían Países Bajos, lo que nosotros llamamos Holanda. Y esto está muy asociado, como se puede profundizar en el análisis, al manejo de precios de transferencia, simplemente por el hecho de que este país tiene cierto relajamiento en los regímenes tributarios y esto permite manejar el precio de exportación. De acuerdo a la última aplicación del Global Financial Integrity, el 18% de las exportaciones que realizan los países centroamericanos hacia el resto del mundo están subfacturados y primariamente hacia los mercados europeos. Esta es una de las causas primarias porque Países Bajos y Bélgica y Luxemburgo ocuparían esa posición de interés. Ahora, si analizamos rápidamente cuáles son los productos que importamos, nos damos cuenta que en esencia en el año 2019 los principales productos que importábamos eran maquinaria y equipo de transporte, productos químicos, artículos manufacturados y combustibles y lubricantes. A diferencia de lo que nosotros exportamos, que son primariamente, son básicamente productos primarios, productos de bajo nivel de agregación en valor, productos que dependen de bajos salarios y que tienen un bajo nivel de diversificación, los productos que importamos son productos de alto nivel de agregación, salvo los combustibles en donde simplemente lo que sucede es que no los podemos producir. Entonces estamos en desventaja porque obviamente importamos bienes más manufacturados, con más valor agregado, con más sofisticación, con más diversificación, pero tenemos muchos problemas en lo que nosotros producimos. El origen de las importaciones es, en primer lugar, como ya lo hemos platicado, Estados Unidos de América. Luego tenemos a Centroamérica, un poco de España, y intencionalmente dejé esto que dice aquí, la zona libre o la zona franca de Panamá, porque la zona franca de Panamá durante los últimos tiempos está utilizándose como un mecanismo para refacturación y que de alguna manera distorsiona el comercio internacional porque le resta transparencia al comercio internacional. Ahora, de alguna manera, la lección que hemos aprendido hasta este momento es que nosotros estamos de alguna manera concentrados en la producción de bienes primarios o manufacturados con bajo valor agregado que dependen de bajos salarios, del pago de bajos salarios y también del otorgamiento de tratamientos tributarios preferenciales en materia o por parte de los gobiernos de la República. Que tenemos destinos y orígenes tanto para las exportaciones como para las importaciones primariamente hacia Estados Unidos, si bien es cierto, no tan concentrado como en el pasado, pero sigue siendo concentrado, y que importamos en gran cantidad productos manufacturados de alta diversificación. La siguiente lección que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué tan importante es el comercio de la región para el resto del mundo? ¿Y qué tan importante pudiera ser la discusión en términos de los pesos relativos nosotros tenemos para la posibilidad de influenciar sobre las decisiones mundiales? En primer lugar, como ustedes pueden observar, aquí lo que tenemos es el peso relativo del comercio internacional de mercancías dentro del comercio internacional y el peso relativo dentro del comercio internacional de servicios. Y ustedes pueden notar que dentro de las exportaciones, el peso relativo del comercio internacional, o sea, de las exportaciones de Centroamérica dentro del total de las exportaciones del mundo, es en promedio 0.3%, mientras que en las importaciones es aproximadamente 0.5%. Eso quiere decir
que por esa razón nosotros no podemos tener una gran influencia sobre los precios internacionales simplemente porque el peso de toda la región es muy limitado. Y eso vuelve a hacer notar y vuelve a hacer importante la discusión en torno a tratar de discutir como bloque. En materia de servicios, aunque ha sido decreciente, como ustedes lo pueden observar, las exportaciones de servicios son más importantes en la región, pero también tienen mucho que ver con el peso relativo de Panamá, que es el país con mayor influencia de esto. Los servicios han ido creciendo con respecto al resto del mundo. Pero ahora lo que notamos es que Centroamérica es relativamente baja en importancia con respecto al resto del mundo. Y gran parte de esto se debe al hecho que los países son relativamente cerrados. Desde siempre nos han dicho que los países de la región son abiertos, que somos economías pequeñas y abiertas. Pues sí, somos países pequeños, somos países con economías abiertas, pero no tan abiertas como muchas veces quisiéramos. Normalmente para medir este tipo de situación se utiliza el grado de apertura, que todos sabemos que es una relación entre las exportaciones y las importaciones y el Producto Interno Bruto. Y nos damos cuenta que países, de acuerdo a la información del Banco Mundial, como Guatemala, en esencia tienen un 16% de grado de apertura. Eso quiere decir que el comercio internacional no es tan importante para Guatemala, que atiende aproximadamente el 84% de su demanda internamente, simplemente por el hecho que tiene un mercado grande y porque las costumbres de consumo del país se satisfacen internamente. Pero hay un factor adicional que, como lo miraremos posteriormente, gran parte del consumo se está alimentando con remesas internacionales de trabajadores que viven en el resto del mundo. Más o menos pasa lo mismo con El Salvador, como ustedes pueden observar, con Honduras, y lo que llama mucho la atención es que incluso el país que históricamente ha sido más abierto, que ha sido Panamá, tiene una trayectoria decreciente en los últimos años. Eso quiere decir que de alguna forma se ha perdido, si eso es lo que le conviene a la región centroamericana, el espíritu de exportación o de comercializadores internacionales que se tuvo históricamente. Y uno se pregunta aquí, bueno, y entonces, ¿qué factores desalientan el comercio internacional y que no está haciendo que tengamos una dinámica más allá de lo que esperamos normalmente? Si ustedes se recuerdan en la primera diapositiva, yo les dije que sí esperamos que siga creciendo, que hemos tenido una dinámica similar al comercio internacional, pero es una dinámica vegetativa. Eso quiere decir que estamos comportándonos conforme la trayectoria que ya traemos. ¿Qué factores desalientan el comercio internacional? Me disculpo anticipadamente porque no tengo tiempo para desarrollarlos con toda la precisión necesaria. Algunos de ellos, primero, y esto sí lo voy a trabajar un poquito más, es la apreciación del tipo de cambio real. Todos sabemos que para efectos de competitividad internacional hay factores monetarios y factores no monetarios. Dentro de los factores monetarios, uno muy importante es el tipo de cambio real, que lo vamos a platicar en un momento. El segundo es el bajo nivel de complejidad económica de la inversión. En términos generales, la complejidad económica se mide como el nivel de conocimientos que los países o una región le introduce a sus exportaciones o a su producción. Y nos vamos a encontrar que en términos generales, los países de la región centroamericana, con sus excepciones, lo que hacen es exportar productos de baja complejidad económica y consecuentemente se les resta complejidad y competitividad internacional. Gran parte de esto es simplemente por la prácticamente total ausencia de inversión en investigación, desarrollo e innovación que realizan los gobiernos de la región. Con honradas y afortunadas excepciones en Costa Rica y un poco en Panamá, el resto de países de la región prácticamente no innovan. Y como consecuencia, seguimos exportando lo mismo o lo que los empresarios con muy buen tino encuentran que es un nicho para invertir. Pero no tenemos una gran variabilidad, no tenemos una mayor diversificación en la producción, no estamos incorporando nuevos conocimientos a nuestras exportaciones. Veremos el índice más adelante. Otro de los elementos fundamentales es que realmente carecemos de estrategias efectivas de competitividad internacional. Y aunque no lo presento en este documento, uno puede analizar que los países centroamericanos han perdido capacidad de atracción de inversión extranjera.
al extremo que solo 2 países de la región son relativamente atractivos para la inversión extranjera. Un elemento, y no les estoy haciendo ninguna publicidad a los colegas de SIECA, pero es urgentísimo, es que realmente tengamos una política comercial y una política económica centroamericana. Mientras nosotros no tengamos una unión aduanera verdadera, de hecho, mientras no tengamos un mercado integrado a nivel centroamericano, vamos a seguir tomando decisiones en forma aislada. Y eso lo que va a ocasionar simplemente es que cualquiera de los países esté completamente aislado y sus decisiones no afecten al resto del mundo. Por supuesto, han habido algunos avances en materia de súper simplificación de trámites, particularmente entre Guatemala y Honduras, pero no se ha avanzado mucho más allá, simplemente por falta de voluntad política efectiva. Y aun cuando se ha discutido en torno al ámbito aduanero, debe recordarse que la unión aduanera no involucra solo esos aspectos. Hay muchos otros que todavía están pendientes de trabajar. La complejidad política en la región. No voy a discutir mucho sobre el particular, pero el hecho de que en muchos de los países de la región hayan señalamientos de falta de democracia y que hayan señalamientos de corrupción hace que realmente sea difícil que atraigamos inversión extranjera. Uno de los factores monetarios más importantes para la atracción y competitividad de las exportaciones es el índice del tipo de cambio efectivo real. Y si ustedes se recuerdan, históricamente el tipo de cambio efectivo real para que sea neutral debiera andar el índice en términos del 100%. Sin embargo, a partir del año 2005, medición de CEPAL, cuando el índice estaba en torno al 100%, ustedes pueden notar que prácticamente todos los países de la región, con la excepción de El Salvador, han perdido competitividad porque simplemente sus precios han crecido más que los de sus principales socios comerciales. Consecuentemente, sus exportaciones se convierten en relativamente más caras que los productos que se obtienen en el resto del mundo. Y eso afecta sobremanera a los países porque produce fuertes contingentes de contrabando y, por supuesto, produce muchos problemas para vender nuevos productos en el resto del mundo. Uno de los ejemplos claros es lo que pasa a Guatemala por la relativa apreciación de su tipo de cambio efectivo real que se ha logrado a través de un mantenimiento del tipo de cambio, pero ha hecho que exportaciones, por ejemplo, las de México, sean mucho más competitivas y las personas van a traer los productos a México porque son mucho más baratos. Otro elemento, como ya lo platicábamos, el ranking de complejidad económica. Entre más bajo es el ranking, el país tiene una mejor posición internacional. Y entonces nos damos cuenta que Costa Rica es el país centroamericano que tiene un mayor nivel de conocimiento que se agrega a su exportación. Y lo podemos ver fácilmente por el tipo de productos que Costa Rica exporta. Luego está Panamá, que también tiene un fuerte componente en materia de servicios. Sin embargo, los 3 principales países atrasados de la región son Nicaragua, Honduras y Guatemala, que prácticamente están viviendo de exportar lo mismo y como tal, al no exportar una mayor cantidad de productos con conocimiento, lo que hace es simplemente reproducir las condiciones. Entonces el comercio internacional no crece, pero tampoco genera más empleo y no genera más bienestar. Yo les platicaba que los países de la región son muy limitados para atraer inversión extranjera. Y ustedes lo pueden notar rápidamente con el hecho de que si notamos la línea, digámoslo así, rosadita, del porcentaje del PIB, ustedes pueden notar que técnicamente cuando empezó la serie en el año 2001, simplemente lo que se hacía era traer inversión por el orden del 3% del Producto Interno Bruto en la región. Y al final del periodo, en el año 2019, que es el último dato que tenemos completo, es el mismo 3%. Eso quiere decir que aun cuando una pequeña mejora en el periodo precrisis financiera, posteriormente a esa crisis financiera, el nivel de inversión extranjera en la región ha venido disminuyendo. Pero no solo el volumen ha disminuido, sino los destinos se han focalizado primariamente hacia Costa Rica y Panamá, que son los principales países de atracción de inversión extranjera. Entonces nos damos cuenta que aun cuando podemos hacer el análisis de la región centroamericana, como lo hicimos hace un momento, realmente no estamos hablando de una sola Centroamérica. Estamos hablando de 2 Centroaméricas. La primera es
la parte más al sur de la región, que es Panamá y Costa Rica, que tienen ciertas ventajas competitivas, cierta dinámica como consecuencia de la atracción de la inversión, cierta mayor diversificación de mercados, cierta mayor diversificación de productos. Pero también tenemos otros 4 países en donde simplemente lo que pasa es de que no hay mayor atracción de inversión, porque aparte de los problemas políticos que están asociados al funcionamiento de cada uno de estos países, no hay mayores oportunidades de inversión, no hay mayor diversificación, no hay inversión para generar diversificación, etcétera. Un último apunte, muy rápido, y nuevamente me disculpo porque lamentablemente este es un tema para poderlo platicar durante más tiempo, pero obviamente no tenemos todo el tiempo disponible. Eh, Durante los últimos años se ha estado dando una situación en la región centroamericana en donde como consecuencia de la estructura de producción, especialmente en el campo de los países, especialmente de los del CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, simplemente las personas no encuentran trabajo o cuando encuentran trabajo los salarios que se pagan son muy bajos, porque obviamente los productos que se producen en el campo son productos que dependen para su competitividad del pago de bajos salarios, además que no generan más niveles de empleo. Entonces, lo que hemos estado observando es una fuerte exportación de personas. Suena feo, pero es la verdad. Hemos estado exportando muchas personas hacia el resto del mundo y esos ingresos de divisas por remesas familiares lo que han estado produciendo es una relativa apreciación del tipo de cambio. Eso de alguna forma lo que ha estado produciendo es una pérdida de competitividad a las exportaciones tradicionales. Entonces, paradójicamente, las exportaciones que no han tenido la capacidad de generar más empleo han generado en la falta de diversificación, en la falta de generación de ingresos, eh, estas remesas que le están causando algún problema con el resto del mundo. Terminamos con esto. Efectivamente, cuando nosotros hacemos un análisis tradicional y nos damos cuenta de cómo está la situación del comercio internacional en la región, nos damos cuenta que el año 2021 fue extraordinario como consecuencia del rebote que se observó a nivel internacional. Ese comercio internacional debe entenderse, al igual como fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, que no fue consecuencia de ninguna manera de políticas diferenciadas de los países, fue simplemente como consecuencia de la recuperación del comercio internacional. Pero también a partir del año 2022 tendremos una relativa normalización, a pesar de que todavía no ha terminado la crisis de los contenedores y a pesar de los problemas que se están dando con la guerra Rusia-Ucrania. O sea, no se esperaría que vayamos a tener mayores problemas. Ahora, los destinos seguirán siendo los mismos, los productos seguirán siendo en esencia los mismos. Y ese es el problema. Cuando analizamos las perspectivas, que debiera ser no las perspectivas para 2022, sino las perspectivas de mediano plazo, nos damos cuenta que para poder cambiar la matriz productiva de la región, realmente lo que tenemos que hacer es una fuerte inversión en innovación, en infraestructura, para investigación, en desarrollo. Debemos avanzar hacia una unión aduanera verdadera y por supuesto hay que crear un clima real de inversión en la región para que diversifiquemos con un mayor nivel de conocimientos adquiridos nuestras exportaciones y crecer a nivel internacional en la importancia. Hay una preguntita, bueno, no tengo quién la preguntó, dice que le gustaría saber si los análisis se hacen con base a volúmenes, toneladas o valores. De acuerdo a la información que observamos, es trabajado en términos de valores. Eh, Porque también se puede hacer el análisis en términos de volúmenes, eso es completamente correcto. Sin embargo, en esta oportunidad, debido a lo limitado de tiempo, preferí solo hacerlo en términos de valores. Y lo de los países, sí, es con respecto al análisis a los puertos de entrada. Y por supuesto, ahí es precisamente en donde se puede manejar los precios de transferencia. En lo que esté dentro de mis posibilidades y conocimiento, estaré en la mejor disposición de tratar de atender las dudas de los asistentes. Ha sido un gusto y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias al doctor Medina por su excelente disertación y transferir el conocimiento a nuestros participantes. Ha sido un gran gusto tenerlo como nuestro disertante el día de hoy. Y le voy a dar la palabra a mi colega Irene Díaz de CIECA, que estará realizando una dinámica con los participantes. Muchísimas gracias. Previo a cederle nuevamente el micrófono a nuestro experto expositor, el doctor Abelardo Medina, que ha hecho una excelente exposición, nos ha dado un panorama en tiempo récord de cómo estamos y un poco la tendencia. Queremos que ustedes nos apoyen con la participación atendiendo a las siguientes preguntas. Para esto voy a solicitar el apoyo de Álvaro como soporte técnico para iniciar con esta sesión de interacción. Tenemos 3 preguntas y la primera de ellas es: ¿qué factores, acciones, sucesos considera que han impactado de mayor forma en la economía y comercio de Centroamérica en el 2021? Les invitamos a ustedes a apoyar. Tienen las siguientes opciones. Sabemos que hay más, pero para efectos de esta actividad hemos definido los siguientes: las medidas de contención de la pandemia de COVID, la crisis de los contenedores, los fenómenos naturales como los huracanes ETA y IOTA que se dieron en su momento, el uso de criptomonedas. Muchas gracias a quienes ya están votando. Tenemos aproximadamente 75 personas en sala. Les invitamos a seguir votando. Es la opción A la que está teniendo mayor porcentaje de votación, las medidas de contención a la pandemia de COVID. Hoy por hoy tenemos con un 68%, esto se sigue moviendo. La crisis de los contenedores en una segunda opción y como tercera opción de votación, los fenómenos naturales, huracanes ETA y IOTA. Bueno, con esto finalizamos la votación de la primera pregunta. Les agradecemos. Aquí pueden ver los resultados. Teniendo como con mayor votación la opción de medidas de contención a la pandemia de COVID con un 69%, la crisis de los contenedores con un 29%, los fenómenos naturales referidos a los huracanes el 2% y el uso de criptomonedas el 0%. Vamos con la segunda consulta. Muchas gracias. Vamos con la segunda. Acá tenemos la 2. ¿Qué factores, acciones, sucesos considera que impactarán de mayor forma en la economía y comercio de Centroamérica en el 2022? Las medidas de contención a la pandemia del COVID-19, la crisis de los contenedores, el uso de criptomonedas, los conflictos armados referentes a las regiones en el mundo, el alza de los precios de petróleo y sus derivados. Les invitamos nuevamente a votar. Acá vemos la tendencia. Hoy por hoy, un poquito más apretado que en la opción anterior. Tenemos como mayor votación, pero moviéndose, el alza en los precios de petróleo y sus derivados. Como segunda opción de mayor votación, por lo pronto, aunque se siga moviendo, los conflictos armados en las diferentes regiones del mundo. Como tercera opción más votada, la crisis de los contenedores. Como cuarta opción, las medidas de contención a la pandemia. Y como quinta opción, el uso de criptomonedas. Sabemos que hay más factores, ¿verdad? Algunos son muy coyunturales, pero hoy por hoy estamos analizando esto. Gracias a quienes votaron. Finalizamos la votación en este momento. Muchísimas gracias, colegas. Estos son los resultados que hemos tenido de la pregunta 2. La opción más votada es el alza en los precios del petróleo y sus derivados con un 69%. Los conflictos armados en diferentes regiones del mundo es la segunda opción más votada con un 42%. La crisis de los contenedores, la tercera opción de mayor votación con un 23%. Las medidas de contención a la pandemia un 10% y el uso de criptomonedas con un 2%. Muchas gracias por su participación y solicitaría al equipo que pasemos a la segunda. A la última. Muchísimas gracias.
¿Qué medidas podrían mitigar el riesgo económico comercial en la región? Tenemos las siguientes opciones: la diversificación del mercado, la integración regional y facilitación de comercio, el uso de criptomonedas, la inversión en agricultura y ganadería, la firma de más acuerdos o tratados de libre comercio y la supresión de impuestos. Sabemos nuevamente que hay más factores a considerar en este análisis, pero perfectamente con estas opciones podemos iniciar esta percepción, este sondeo. Muchas gracias a quienes están votando. Les invitamos a seguir participando. Perfecto. Bueno, tenemos como opción más votada por lo pronto, aunque se sigue moviendo, el tema referido a la integración regional y la facilitación de comercio. Como segunda opción más votada, aunque se sigue moviendo, la diversificación de mercados. Como tercera opción más votada, la firma de más acuerdos y tratados de libre comercio. Como cuarta opción, inversión en agricultura y ganadería. Quinta opción, la supresión de impuestos. Y la última, el uso de criptomonedas. Vemos que se siguen moviendo las votaciones. Vamos a dar unos segundos más para finalizar. Perfecto. Vemos que... Excelente. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado. Aquí tienen los resultados de la tercera pregunta. La opción más votada es la integración regional y la facilitación de comercio. La segunda es la diversificación del mercado con un 46%. La tercera son las firmas de más acuerdos o tratados de libre comercio con un 26%. La siguiente se refiere a inversión en agricultura y ganadería con un 13%, muy cerquita al tema de supresión de impuestos con un 9%. Y la última opción con votación es el uso de criptomonedas con un 2%. Muchísimas gracias. Gracias también al equipo técnico por facilitarnos este espacio de interacción. Nosotros con esto finalizamos esta participación. Nuevamente cederemos el micrófono al doctor Abelardo Medina para que dé sus conclusiones generales sobre esta participación, pero también les invitamos, aprovecho el espacio, a que puedan plantear sus dudas, consultas, comentarios en el espacio de preguntas y respuestas que se tiene habilitado en la plataforma. Muchísimas gracias. Nuevamente cedo la palabra, doctor Medina, para que nos ilustre con sus conclusiones o ideas de refuerzo que quisiera dejar a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y cuando me platicaron de que iban a hacer esta modalidad o esta actividad con los estudiantes, yo la verdad no tenía ni idea de qué iban a hacer. Yo le decía a los colegas, decía que bien se nota que uno ya está un poco oxidado, ¿verdad? Ya no sabe cómo manejar este tipo de cosas. Pero bueno, es bien agradable siempre tener la oportunidad de compartir con jóvenes. Y yo debo reconocer que durante muchos años, cuando yo trabajaba dando clases en las licenciaturas, ahora pues ya no tenemos la oportunidad de estar trabajando en las licenciaturas. Normalmente trabajo a niveles de doctorado o maestría, pero el trabajar con las licenciaturas le rejuvenece la vida a uno, porque de alguna manera uno tiene la realimentación por parte de los jóvenes que son realmente, y no es un eslogan, la esperanza de los países. Y uno de los elementos relacionados con la esperanza de los países es precisamente en la necesaria o el necesario cambio de visión de las cosas como lo hemos estado haciendo. Gran parte de la situación que atravesamos, no todos los países de Centroamérica, pero en promedio, la mayor parte de países de Centroamérica, es creer que las cosas están bien. Porque el hecho que mi negocio va bien, yo parto del supuesto que todo el resto de negocios están bien. Debemos recordar que en términos generales, que en materia de comercio internacional, no son los estados los que toman las decisiones, sino los agentes económicos. Pero los estados sí tienen una fuerte influencia sobre las decisiones de los agentes económicos. Y precisamente haciendo referencia a una de las preguntas que nos hacía una de las colegas, María Gabriela González,
de qué acciones puede implementar SIECA para que los gobiernos centroamericanos tengan una real prioridad sobre los temas de integración centroamericana. Bueno, simplemente lo primero que SIECA tiene que hacer es retomar con mucha dinámica, como ya lo han hecho, porque debo reconocer que lo han hecho durante muchos años, aquella posibilidad de impulsar la voluntad política para que efectivamente haya un interés de la región. Y cuando hablamos de la integración económica, no nos referimos solo a la unión aduanera. Hoy es complicadísimo la movilización de factores, la movilización de empresas de un lado a otro. La unión aduanera es un paso importante. ¿Por qué? Porque de entrada convierte el mercado centroamericano en más grande y le da la posibilidad a las empresas de tener economías de escala. Pero si seguimos produciendo lo mismo, ¿qué más les vamos a vender a la región centroamericana? Es poco probable. Por esa razón, es que no solo se trata de que SIECA se preocupe por los procesos de unión aduanera, también tiene que buscar la forma de que los países estén interesados en la creación de estrategias reales de competitividad internacional. Estrategias reales en donde haya inversión en investigación, desarrollo e innovación, de tal manera que se vaya transformando poco a poco la estructura, la matriz productiva de cada uno de los países centroamericanos hacia diversificarlo, hacia mejores y mayores, con mayor calidad de productos. Gran parte de eso tiene una limitante que cabalmente nos decía don William Jorge Jack, es que hay países de la región que no son competitivos, que no atraen la inversión extranjera, pero no la atraen. Uno de los problemas es que a nosotros nos han bombardeado históricamente con la idea de que únicamente lo que necesitamos para que venga la inversión extranjera es el hecho de que tengamos estabilidad económica, con que el nivel de inflación sea bajo, con que el tipo de cambio sea estable, con que el crecimiento económico esté dentro del potencial, etc. No, la verdad es que sí es necesario, ese es un factor importante, pero no es el único. Y como prueba de ello es el índice de competitividad global que publica el World Economic Forum y que cualquiera de los asistentes puede consultar, en donde nos damos cuenta que no es un vector el que atrae inversión. En general son 12 vectores los que propone el World Economic Forum. No es el único estudio de competitividad internacional que existe. Pero técnicamente en todos los estudios hay muchos elementos que se analizan más allá del simple comportamiento macroeconómico. Por ejemplo, en Guatemala, dado que la pregunta de don William es específicamente en torno al caso de Guatemala, hay serias limitaciones precisamente porque el aparato público tiene enormes deficiencias. Si ustedes tienen la oportunidad de consultarlo, se van a dar cuenta que Guatemala está en las últimas posiciones en combate al crimen organizado, en una de las últimas posiciones en el combate a la corrupción, en la innovación por parte del gobierno, pero además de ello también tiene un serio problema en la infraestructura. Y aquí es donde vienen algunos de los elementos colaterales al comercio. Gran parte del comercio centroamericano hay que motivarlo, pero no solo con crear las condiciones para que no cobremos impuestos en la transmisión de un producto de un país a otro. Es que también debemos crear condiciones de transporte. Si un producto viene desde Panamá hasta Guatemala, se tarda un montón. Y se tarda mucho tiempo simplemente por el hecho de que hay muchas fronteras, hay muchos problemas en las carreteras que no tienen un apropiado mantenimiento, pero también porque atraviesan muchas ciudades. Y entonces simplemente el transporte es sumamente lento. Entonces, obviamente no se trata solo de ver la parte cosmética, hay que ver todos los elementos del comercio internacional, desde cómo se producen más productos, más diversificados, con más valor agregado, con más conocimiento, pero también se debe buscar el mecanismo para que haya más facilidad de transporte. Incluso si se aprovecha apropiadamente esta situación, se podría producir sin que sea necesariamente una estrategia, un propósito, un mecanismo de sustitución de importaciones. Porque si en Guatemala, en Centroamérica, se empieza a producir productos que hoy estamos importando, bueno, podrían servir no solo para generar más empleo internamente de mejor calidad, sino también para disminuir las balanzas comerciales deficitarias. Y este es un punto muy importante.
Aquí hay una pregunta que nos hace Cecilia Romero, en donde nos dice si el uso de criptomonedas como moneda de circulación oficial puede incidir en el comercio. En la forma, no. Puede incidir de alguna forma en el destinatario final, pero en la forma no, porque básicamente nosotros producimos lo que somos competitivos de producir, a menos, como lo han señalado algunos organismos internacionales, que el uso de criptomonedas tenga un propósito eminentemente opaco y de lavar dinero, no va a producir un aumento en el comercio internacional, pero sí puede producir una negociación de tal manera que aparezcan más intermediarios en el proceso. De alguna manera, el problema con el uso de criptomonedas no es el que hayan más unidades monetarias con las que se pueda comercializar. El problema real es que tengamos claridad de hacia dónde van esos destinos, porque obviamente hay necesidad de supervisar ese tipo de situaciones. Todos nosotros nos hemos enterado en los últimos tiempos del aparecimiento de listas como los Pandora Papers o Panama Papers o Paradise Papers, etcétera, en donde terminamos encontrando que muchos grandes empresarios y por supuesto muchos grandes políticos a nivel centroamericano han manejado esta opacidad para enriquecerse. Eso no lo permite el uso de criptomonedas. Entonces, el problema de las criptomonedas no es la flexibilización o la facilitación de las operaciones comerciales o productivas. El problema es un elemento de transparencia. Y hay que reconocer, que mientras se esté tratando de utilizar este tipo de mecanismos, los países van a seguir siendo señalados de esa manera. Termino con esto. Hay que reconocer de que 2021 fue un buen año en materia de comercio internacional. Luego de un muy mal año, del año 2020, pero como les dije, no fue precisamente porque las condiciones cambiaran. Lo mismo sucedió en la actividad económica de cada uno de los países. Si yo me doy cuenta de que en 2020 hubo necesidad de cerrar en la mayor parte de países, salvo Nicaragua, que no cerró prácticamente sus actividades económicas, y obviamente se produjo menos, se utilizaron los inventarios, el comercio internacional disminuyó. Y entonces en 2021 hay un rebote extraordinario, acompañado del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Hubo un cambio, la pandemia ocasionó algún cambio, no en el sentido estricto, pero sí hubo algunos sectores que se vieron perjudicados, como en el caso del turismo, por supuesto, y de la producción de bienes asociados al turismo, que sí tuvo un problema muy, muy serio durante el periodo de la pandemia y que apenas empieza a recuperarse. Es cuestión de tiempo de que se logre recuperar apropiadamente si se logra por lo menos crear un clima de estabilidad en el manejo de la situación de la pandemia. Al final, me preguntaban si yo puedo dar la presentación. Claro, como no, con mucho gusto. Yo se las podría mandar en PDF a los colegas de CIECA, con mucho gusto, no hay ningún problema. Esto es información pública, o sea, lo único que yo hice fue sistematizarla. Bueno, sí, reconocer que me dio un poquito de tiempo, pero eso fue lo único que hice y es parte del trabajo que realizamos. Entonces, tanto a nivel personal como en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, estamos en la mejor disposición de apoyar siempre al conocimiento y a la mejora de las condiciones de producción y de comercialización en el ámbito centroamericano. Así que ha sido un placer, un honor y seguimos en contacto. Un abrazo a todas y a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor Medina. Gracias también por ir abordando las dudas y consultas que tenía nuestra audiencia. Con esto finalizaríamos esta sesión, salvo que exista alguna otra consulta. Ya muy gentilmente el doctor Medina también nos indicaba de que vamos a compartir la presentación en formato PDF y también ustedes pueden consultar en la página de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung el enlace para la grabación. Agradecemos también la participación del equipo de CIECA y de la Fundación Konrad Adenauer y obviamente al doctor Medina le agradecemos que haya generado un espacio en su agenda, ¿verdad? Que sabemos que está
saturada, pero que aún así quiso compartir estas valoraciones como introducción. Ustedes perfectamente pueden seguir profundizando en cada una de estas variables o condiciones que ha puesto el doctor Medina sobre la mesa, y también nosotros hemos tomado nota de algunas de las sugerencias, también incluso de la revisión de los porcentajes. Vamos a tomar nota y vamos a hacer esa revisión. Muchísimas gracias a quien lo indicó. Sin más, yo cedo la palabra a Annalisa para generar el cierre de esta actividad. Muchísimas gracias a mis colegas de SIECA y sobre todo al doctor Medina. Finalmente estamos muy agradecidos con todos ustedes, nuestros participantes, por estar anuentes a nuestros eventos y también tener este intercambio, ¿verdad? Es bastante importante que nuestros jóvenes de Centroamérica estén anuentes sobre la realidad de nuestra región. Espero que esta mañana posean un mejor entendimiento sobre esta temática y todos estamos interesados en sus preguntas, comentarios, así que muchísimas gracias por haberlas compartido. A todos los participantes también se les informa que aquellos que participen en 2 o 3 sesiones como mínimo se estará brindando un diploma de participación en todas estas sesiones que vamos a estar realizando de nuestros eventos virtuales. Así que quisiera invitarles a participar en nuestros próximos eventos virtuales en el segundo semestre del 2022. Por favor, estén atentos de las divulgaciones, invitaciones y recordatorios de los próximos eventos, siempre en nuestras redes sociales. Y al finalizar la sesión, por favor, realizar una encuesta que tenemos de SurveyMonkey. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Que tengan muy buen día. Muy buen día y muchas gracias, doctor Medina.